Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya y le presento la información más importante generada hasta el momento en México y el mundo. La Junta de Coordinación Política del Congreso de la Ciudad de México aprobó un acuerdo para nombrar al diputado Cristian Damián von Roerich presidente de este órgano para el segundo año de trabajo legislativo. Las y los coordinadores, así como los vicecoordinadores de los grupos parlamentarios, reconocieron la labor del diputado Ernesto Alarcón y agradecieron la conducción institucional, buscando en todo momento el diálogo y el consenso. La Jucopo también aprobó un acuerdo para hacer 2 sesiones solemnes, la primera el 20 de septiembre para entregar las medallas al mérito de las y los defensores de los derechos humanos y el 27 de septiembre para el otorgamiento del mérito periodístico. De igual forma, convinieron una sesión preparatoria el 1 de septiembre para la elección de la conformación de la mesa directiva para el segundo año de trabajos del Congreso. Además, se aprobó una sesión solemne el 22 de septiembre por el aniversario luctuoso de Benito Juárez y del 175 aniversario del Hospital Juárez de México. Luego de una prórroga para verificar ambulancias públicas y privadas y la adecuada regularización, comenzó este martes el operativo para suspenderlas y aplicar multas, además de sancionar a quien robe la señal para servicios médicos públicos o del Centro Regulador de Urgencias Médicas. Según el reglamento para ambulancias, que entró en vigor el 21 de febrero, se sancionará con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 2.405 a 9.622 pesos para las ambulancias del sector público, social y privado que hagan uso indebido de la comunicación de emergencia para servicios médicos públicos del Centro Regulador. El reglamento referido entró en vigor el 21 de febrero de este año, pero se suspendió debido a que la Secretaría de Salud comenzó un programa de regularización para que las ambulancias no autorizadas se adaptaran a la normatividad, cuyo plazo venció este 22 de agosto. La fracción de Morena en San Lázaro pidió el retiro de una iniciativa para hacer obligatorio el servicio militar para las mujeres, que en principio sería votada este martes dentro de la Comisión de Defensa Nacional. Esto de acuerdo con el presidente de ese órgano de trabajo, el diputado panista Ricardo Villarreal. Villarreal dijo que el diputado de Morena, Miguel Carrillo Cubillas, solicitó quitar de la orden del día la iniciativa de la diputada de Morena, Laura Imelda Pérez Segura, para reformar la ley de servicio militar. El retiro de la propuesta fue avalado por unanimidad cuando las diputadas y los diputados coincidieron en que es necesario analizarla para no terminar por vulnerar los derechos de la mujer. Durante el Foro 17 del Parlamento Abierto sobre la reforma electoral en el recinto legislativo de San Lázaro, diputadas, diputados, especialistas y funcionarios, entre ellos el presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, examinaron la sustitución de este organismo por uno nuevo que incorporaría el proceso de consultas ciudadanas. El presidente de la Junta de Coordinación Política, diputado Rubén Moreira Valdés, manifestó su preocupación por cómo interfiere el narcotráfico en los procesos electorales, asesinando candidatos, y dijo que resulta evidente que impide a las mujeres ser candidatas en algunas regiones del país. A su vez, el consejero presidente del INE consideró que el sistema electoral vigente funciona y funciona bien, aun cuando admitió que es mejorable. Desde esta óptica, apuntó, más allá de un cambio de reglas o de nombre, el INE no necesita refundarse o transformarse a fondo, ni mucho menos suprimirse o peor aún desaparecer. Sobre si hay injerencia del crimen organizado en los procesos electorales, Córdoba dijo que lamentablemente como Estado hemos fallado porque no hemos logrado construir un diagnóstico y el INE no es un órgano de seguridad y no hace mapas de riesgo. En este foro también participaron Osvaldo Chacón Rojas, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana de Chiapas, Marco Antonio Baños Martínez, ex consejero electoral y doctor en Derecho por la UNAM, Armando Maitret Hernández, integrante del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. De igual forma, Eduardo Fuchín May, ex consejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, hoy ISM, Arturo Martínez Nateras, escritor, expreso político y fundador del Partido Comunista Mexicano, así como la investigadora Estefanía Lindquist de la Fundación Internacional Professor of Law and Political Science, y Don Nguyen Hu, doctor en Economía por la École des Hautes en Sciences Sociales.
En el foro 19A del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral, diputadas, diputados, funcionarios, expertos pasaron revista al tema legislación electoral única, un tópico que, según la presidenta de la Comisión de Reforma Política Electoral, diputada Graciela Sánchez Ortiz, implica un nuevo diseño institucional, electoral e integral de la normatividad vigente, lo cual tiene el gran reto de conseguir estructuras estables, monitoreo institucional, certidumbre, capacidad y decisión acordes a las necesidades y calidad democrática de México. A su vez, Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral en Zacatecas, consideró necesaria y urgente una legislación electoral única, pero no la desaparición de los institutos electorales de los estados que pueden convivir sanamente y son eje de rotación de los partidos políticos. Armando Hernández Cruz, director general, titular de la Sexta Visitaduría General de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, señaló que es viable un sistema nacional electoral donde subsistan el INE y los organismos públicos locales electorales, OPLES. Propuso suprimir los delitos penales en los códigos estatales y dejar todo en la ley general. Marco Antonio Reyes Anguiano, coordinador de asesores del consejero electoral UKIP Espadas Ancona, indicó que antes de buscar entrar a la austeridad, se debe analizar cómo hacer más eficientes los procesos, lo que necesariamente llevará a ahorros significativos. Se pronunció a favor de una legislación electoral única, ya que el propio reglamento del INE se llega a enfrentar a normas locales e incluso constituciones estatales al momento de organizar elecciones. María Luisa Oviedo Quesada, magistrada presidenta del Tribunal Electoral de Hidalgo, advirtió que la reforma pretende la concentración de poder en un órgano todopoderoso que despache desde el centro y deja entidades federativas, municipios, grupos étnicos de comunidades alejadas en una situación de desventaja. Raúl Ávila Ortiz, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expuso que se ahorrarían muchos problemas con una legislación unificada, aseguraría una mayor coherencia con los parámetros convencionales, reduciría trabajo y costos a la Corte, ya que cada que se aprueba una reforma en una entidad llueven acciones de inconstitucionalidad, ya sean legítimas o por estrategia. Sebastián Ramírez dejó este martes 23 de agosto la Dirección de Comunicación Ciudadana del gobierno de Claudia Sheinbaum en busca de convertirse en el nuevo dirigente de Morena en la Ciudad de México. Ramírez confirmó que Sheinbaum aceptó su renuncia con el propósito de asumir de manera plena tareas y actividades de Morena en la capital. La propia Sheinbaum confirmó la renuncia de Ramírez y el relevo de este por Paulina Silva. En las elecciones de 2021, Ramírez compitió por Morena por una diputación local por el Distrito 30 en Coyoacán, pero perdió ante el panista Ricardo Rubio. En la presentación del proyecto integral del lago Tláhuac-Xico, Sheinbaum dio a conocer que el propósito de este plan es disminuir inundaciones y la escasez del agua del oriente de la zona metropolitana del Valle de México, con una inversión estimada en 4,000 millones de pesos. Expuso que no se trata de un proyecto trivial o sencillo y aseveró que tiene mucha ciencia y técnica en desarrollo y la bondad de que se está construyendo a partir del consenso con las comunidades y los ejidatarios de Chalco, de Tláhuac, de quienes viven alrededor y también de las alcaldías y de las personas que habitan cerca de esta zona. El proyecto denominado Segunda Caravana por el Agua Ome-Atl, que tuvo lugar en la casa de la primera imprenta en América de la UAM, en el centro histórico, se instalaron los grupos promotores de la Contraloría Comunitaria Autónoma del Agua para el lago Tláhuac-Xico y la Contraloría Ciudadana Autónoma del Agua de la Cuenca de México, con los representantes Ricardo Obando Ramírez y Rebeca López Reyes del Centro para la Sustentabilidad, Incali, Ixcahuicopa, Centli, para garantizar la participación ciudadana. La atención médica por COVID-19 en los establecimientos particulares de salud creció 31.6% en el 2021, con 69.410 pacientes contra los 52.755 atendidos en 2020, según los resultados de la Estadística de Salud en establecimientos particulares publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Los estados con el número más alto de casos atendidos fueron Baja California, 16.216, Jalisco, 10.687 y Ciudad de México, 6.761. Morelos registró el número más bajo de pacientes, 138, que requirieron los servicios médicos particulares para la COVID-19.
El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el mecanismo COVAX de la Organización de las Naciones Unidas enviará a México 10 millones de vacunas contra el COVID-19 para niños. Esto luego de denunciar que el mecanismo del organismo internacional adeuda a México 75 millones de dólares en vacunas y de advertir que su gobierno interpondría una denuncia en su contra. En la matutina en Palacio Nacional, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, subrayó que las vacunas tendrán que llegar a más tardar en septiembre, por lo que se reservan a emprender cualquier acción legal si no se cumple este compromiso. Hasta el 22 de agosto, México acumula 386 contagios confirmados de viruela del mono en 24 entidades federativas del país y ninguna defunción, informó la Secretaría de Salud. Según el informe técnico semanal de vigilancia epidemiológica sobre esta enfermedad, están identificadas un total de 862 personas que cumplen la definición operacional de caso probable, de los cuales 386 están confirmados, 172 en estudio y 304 descartados mediante prueba de laboratorio. Le agradezco su compañía y lo invito a seguir en sintonía de Congreso TV, la señal de la pluralidad, también a través de nuestras redes sociales oficiales. Nos vemos en la próxima emisión.